¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta charla. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Vicente. Son muchos, está divertido aquí estar viendo cuántos van sumándose. Irma, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Gracias Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí van sumando muchos, ¿eh? Qué bien, qué bien. Ya estamos en 114 participantes. Y le vamos a dar un minutito más para que se sume el resto de la gente. Son las 2:03. Es un buen número. Muy bien, pues buenas tardes a todos los que ya están ahí. No sé, para los que no me conozcan, mi nombre es Federico Besanilla, soy director de Genera, una empresa que nos dedicamos al desarrollo organizacional, a la formación de líderes, al desarrollo de equipos. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, por supuesto que puede ser muy interesante con este tema del COVID y quién sabe qué va a pasar. Ya no nos dejan comprar cosas que no sean esenciales en las tiendas, ya nos están cerrando pues, muchas actividades que normalmente hacíamos y ahora estamos en casa, la mayoría estamos en casa. Aquí no les puedo decir levanten la mano los que están en casa porque no voy a ver a todos los que levanten la mano, pero ya estamos todos en una nueva forma de trabajar, ¿no? Y creo que lo interesante será plantearnos hoy, como dice el título, pues, ¿qué viene o cómo vamos a abordar esta posible incertidumbre, más bien esta real incertidumbre en la que estamos viviendo y las posibilidades que esto tiene? Entonces, voy a ir desarrollando el tema. Tenemos una hora de que vamos a dedicarle a esto. Y vamos a dejar los últimos minutos para hacer preguntas. Las preguntas ustedes las van a poder hacer. Ahí tienen un panel de preguntas en las que yo podré ir contestando. Claro, si hay alguna pregunta en el camino, pues con mucho gusto trato de contestarla. Si sé que se va a contestar en el progreso de la plática, entonces pues ahora sí que me reservaré ahorita contestarla. Si ya si ya no se contestó en la plática, pues la estaré contestando al final, que creo que sería lo mejor. Voy a empezar primero con una definición que me parece prudente en estos tiempos, y esta definición tiene que ver con qué es esto de la incertidumbre, que me imagino que todos en mayor o menor medida estamos viviendo. Primero podríamos, si nos ponemos a buscar nuestra fuente favorita para buscar, que es el Google, ¿verdad? Y Internet, pues vamos a encontrar algunas definiciones. Yo de ahí extraje algunas que me parecen interesantes con lo que vivimos, que la incertidumbre se entiende como un estado de desconocimiento de una condición futura. Es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y normalmente se presenta por ausencia de información, falta de conocimiento, ¿sí? De conocimiento certero y por poca previsibilidad. Me parece que son exactamente las situaciones que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es una situación en la que no sabemos exactamente qué va a pasar. La condición futura pues puede ser totalmente incierta. Ni siquiera las autoridades lo tienen claro, hay mucha especulación, se sube información por todos lados. Algunos dicen que se pueden hacer inmunes, otros que no se pueden hacer inmunes, etcétera. Pero lo que es real es que estamos viviendo un momento de incertidumbre. Y lo interesante o lo que vamos a abordar en la charla es, bueno, ¿cómo se aborda esto desde la perspectiva del liderazgo? ¿Qué significa en términos de liderazgo? Yo creo que algo que tenemos que analizar con toda claridad es que eh, no es nada más no es nada más la incertidumbre como tal de las circunstancias, sino creo que lo más relevante aquí es el estado emocional que genera la incertidumbre. Y desde aquí es donde podemos empezar con mucho más profundidad el tema del liderazgo, porque la imagen que ven en su pantalla puede ser parte del estado emocional que se vive en la incertidumbre. Y si ustedes ven la imagen que tienen, pues se ve más bien como algo, pues no muy agradable lo que se ve hacia enfrente. Pues ahí se ve como nublado, seguramente ese rayo, pues no queremos que nos vaya a caer encima. No tenemos claridad de qué es lo que viene ni qué tan fuerte es la tormenta. Y
todo este estado emocional que genera la incertidumbre creo que es uno de los temas más cruciales en este momento. También tendríamos que ser muy claros que nosotros podemos estar creando este estado emocional porque tiene que ver con las especulaciones que estamos haciendo con respecto a lo que suceda. No quiere decir que no sea cierto que está sucediendo cambios importantes y no quiere decir que no sea cierto, bueno, hay teorías de que no es cierto el coronavirus, ¿verdad? Este, no quiere decir que nada de esto sea cierto, sino significa que cómo estamos interpretando la realidad. Por definición, un líder es una persona que tiene esta capacidad de ver de manera objetiva la realidad. Eh, Solo hasta que podemos ver la realidad desde un punto de vista objetivo, lo que es, podemos empezar a tomar mejores decisiones. Cuando nosotros participamos desde la especulación y tratamos de meterle un poco de juicio subjetivo, que no se lo vamos a poder quitar, pero no buscamos encontrar el punto de vista más objetivo, empezamos a participar del estado emocional. Claro, no estoy diciendo que todas las personas que tengan una posición de liderazgo no vayan a tener que enfrentar sus propias emociones, ni sus miedos y demás. Pero la pregunta fundamental ¿es realmente el futuro o la incertidumbre o lo que viene enfrente es necesariamente un estado emocional o más bien un estado terrible, es un estado de tormenta o tendríamos que verlo como algo malo? Creo que de ahí radica mucho del esfuerzo de liderazgo que tiene que hacerse. Si lo que vamos a decidir es ver una tormenta, o más bien no ver más allá de la tormenta. Claramente podría decirles que si nosotros nos subiéramos en esa carretera que tenemos enfrente y están esos rayos y esa tormenta, tenemos dos opciones: esperar a que baje la tormenta, quizás como lo estamos haciendo hoy, quedándonos en casa, nos ponemos a un lado, esperamos a que baje la tormenta. Quizás si tenemos otra necesidad, tendríamos que cruzar la tormenta con mucho cuidado. Ajá. Y también tendríamos la opción de regresarnos, lo cual en la incertidumbre en la que estamos hoy parece que no existe esa opción. Pero hay algo que es sumamente importante y eso es que la tormenta va a pasar. La mentalidad del líder tiene que estar claramente en la opción última. La tormenta va a pasar. Toda circunstancia de la que estamos viviendo es una circunstancia temporal. Desafortunadamente no conocemos el tiempo, pero creo que es una de las partes importantes, es esta convicción de que es temporal. Mientras no actuemos con la convicción de que es una situación temporal, que desconocemos la duración, pero que es temporal, entonces nos podemos mucho más enfrascar en este estado emocional. Ahora, también hay que ser claros que mucha de la gente que dirigimos y mucha de la gente que está en las calles a veces está viviendo este estado emocional que tenemos enfrente. Ayer veía un video en YouTube o en alguna parte así, como a una persona que es una enfermera y que ha estado ayudando en cuidar a la gente, pues la gente lo entendía como que tenía COVID y de pronto le aventaron cloro encima. No entiendo la reacción, lo único que pueden entender pues es producto de miedo, ¿no? Por supuesto que nosotros podríamos usarlo como algo totalmente equivocado, sin embargo tenemos que entender que el miedo está en las calles, ¿no? Y que el miedo está haciendo que las reacciones de la gente sean muy distintas a una reacción normal. Son circunstancias diferentes y son circunstancias que es parte de lo que nosotros como líderes tenemos que saber leer, qué es lo que está pasando, no solo en cuanto al COVID y en cuanto a la caída de las operaciones o cualquier de estas cosas, sino qué está pasando con la gente. Entonces, como primera idea, la incertidumbre puede ser este estado emocional que produce la falta de certeza de lo que está sucediendo, lo que puede suceder y cómo nosotros tendríamos que participar en esta falta de certeza. ¿Qué efecto tiene en los equipos? ¿Qué efecto tiene en nosotros mismos? ¿Y qué efecto tiene para nuestras operaciones? Empezaré con una idea contrastante, entonces, o más que contrastante, empezaré también con el rol que tiene que jugar el líder. Y esta frase me gustó en particular para ponerlo ahí. La he visto en varios libros, la he visto en libros de Warren Bennis, la he visto en algunos libros de estudios cognitivos sobre liderazgo.
Y me parece que es muy interesante lo que puede significar en estos momentos. El líder es un distribuidor de esperanza. Pero no solo me parece interesante lo que dice la frase, sino quién la dice. Vamos a situarnos en la situación de una persona como Napoleón Bonaparte. Y vamos a a situarnos en este rol de liderazgo que puede jugar, en que estoy seguro que él no tiene certidumbre cuando va a mandar a la gente a una batalla. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero definitivamente cuando voy a pedirle a un grupo de gente que vaya a una batalla, lo que puede suceder es absolutamente incierto. Claro que el entrenamiento me sirve, claro que todo lo que yo pueda estar haciendo para que la batalla la gane, eso me va a servir. Pero eso no significa que yo tenga certeza de lo que va a pasar. Eso no significa que yo sé exactamente cómo van a suceder las cosas. Entonces, vamos a ponernos en este momento en el que nosotros tenemos que inspirar a un grupo de gente, incluso animarse a arriesgar su vida, incluso animarse a luchar por algo y que no les podemos dar ninguna certidumbre que vayas a sobrevivir. ¿Están de acuerdo que el tipo de energía que va a tener que ocupar el líder es completamente diferente? Es una energía en la que tiene que creer en el propósito. Definitivamente tiene que creer que lo que viene va a ser superior a lo que está sucediendo ahorita. Definitivamente tiene que estar convencido de que es temporal, pero también tiene que saber que va a haber pérdidas. Y esta parte de la mentalidad del líder quizás es uno de los obstáculos o quizás es uno de los temas más complicados de manejar, porque ¿cómo mantener la esperanza a pesar de las pérdidas? Y yo desde ahorita les empezaría a invitar a pensar en esto. Si no empezamos a asumir que va a haber pérdidas y empezamos a hacer la paz con las pérdidas que pueden venir, que además no les puedo decir las pérdidas que pueden venir, pero les puedo asegurar que va a haber pérdidas. Algunos podrán perder trabajo, otros podrán perder dinero, otros podrán perder las operaciones y su backlog se va a ir a las nubes. Otros podrán perder personal en el camino porque la gente no tuvo tiempo para esperar a que se volvieran a abrir las operaciones o porque el dinero no alcanzó. Algunos quizás hasta podrán perder puestos de trabajo. Eso va a ser una realidad. Sin embargo, no va a haber otra opción más que nosotros aceptar que habrá pérdidas. Y por eso también parte de lo que voy explicar ahorita es que hay un proceso personal que necesitamos empezar a trabajar. Y este proceso personal es enfrentar una realidad que no es común o que no ha sido lo común, no sé si lo irá a hacer después, pero también una realidad que no nos da, que no tiene otra opción, o más bien que no esconde esta posibilidad de las pérdidas, de nosotros esta pérdida. Pero observen un poco la fotografía que tienen enfrente y aunque hay un suelo seco, y en este suelo seco hay evidentemente o posiblemente muchas pérdidas, está claro un florecimiento. Claro que necesitamos poner la vista en las hojas verdes, claro que tenemos que poner la vista en lo que sigue y eso no va a ser una tarea sencilla en nuestro interior. Sin embargo, sabemos o quiero recalcar que nuestra tarea como líderes es empezar a distribuir esperanza, es empezar a poner los ojos en lo que va a venir después, es empezar a construir los escenarios de lo que va a ser distinto. Y hay también mucho, se va a acabar el coronavirus y vamos a volver a lo mismo. Y hay quienes dicen que después de esto todo va a ser diferente. No sabemos. Sin embargo, sí sabemos que necesitamos empezar a imaginar que lo que viene podría ser mucho mejor. Ahora, cómo podemos, cómo manejamos esto? ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? Ah, tenemos que empezarnos a preguntar, o más bien voy a pasarles algunas ideas de lo que podemos hacer, cómo vamos a manejar esta situación. Creo que pueden ser todas ciertas o todas inciertas.
Creo que, como dicen ahorita, dar cualquier consejo pues sería arriesgado porque todos tenemos incertidumbre, pero creo que sí hay ciertos principios que si los seguimos, entonces todos vamos a poder lograr ese resultado. Vamos a empezar con tres aspectos que podríamos trabajar, tres cosas en las que podríamos centrarnos ahorita, y esas son las que voy a desglosar en el proceso. Lo primero sería gestión personal y emocional, lo segundo sería gestión del equipo a distancia, y lo tercero sería frente a la ambigüedad, creatividad. Empiezo por el primero, me parece relevante cuando nos empiezan a preguntar o nos han preguntado, oye, y la gestión del equipo y distancia y demás, yo les diría, empieza por ti. Mientras nosotros no estemos fuertes, mientras nosotros no encontremos nuestra fortaleza en este proceso, es probable que no podamos tener una buena gestión del equipo a distancia. Y no quiere decir que nosotros vamos a ocultar el temor o el miedo que nosotros podamos vivir, sino necesitamos reconocerlo para poderlo trabajar. En todos los procesos de cambio organizacional, no sé contra quién estamos peleando. Si no dejamos que salga el monstruo, no podemos preparar una defensa. Lo mismo tiene que salir en estas situaciones. Yo necesito saber platicar con mis emociones. Yo necesito sentarme de frente con las emociones que estoy teniendo, reconocer lo que me da miedo, lo que me da entusiasmo, lo que me genera energía. Necesito sentarme a hacer este proceso. Una vez que yo pueda hacer este proceso, puedo pasar a una segunda instancia, que es la gestión del equipo a distancia. No, yo no creo que tendrían que ser necesariamente lineales. En el equipo, en los liderazgos o en el liderazgo no existe este concepto de linealidad, es mucho más un fenómeno, pero necesitamos saber que no podemos partir o no vamos a poder tener una misma ejecución si no empezamos con esta parte de la gestión personal y emocional. Y por supuesto, a mí me encanta la tercera parte, creo que es el mejor camino frente a la ambigüedad, creatividad. Y estos son los puntos que voy a desglosar. Voy a empezar con cada uno de los temas. Espero que esto también nos ayude y nos ilustre en este proceso de incertidumbre que vivimos hoy, todos los que lo estamos viviendo. Empezaría primero con vence de adentro hacia afuera. Cuando nosotros, y lo voy a mencionar más adelante, la incertidumbre está basada mucho en la falta de conocimiento de lo que va a pasar. Y aunque la incertidumbre está basada en las circunstancias, tenemos que cambiar el foco de la incertidumbre para pasar de una incertidumbre que crean las circunstancias por una certidumbre que crean mis capacidades. Y esa es gran parte del esfuerzo de liderazgo que vamos a tener que hacer. Entonces, ¿cómo comenzamos de dentro hacia afuera? Lo primero sería, cuida de ti. Empieza por ahí, reconoce tus emociones, aclara tus ideas, fija un criterio a partir de aclarar las ideas que tienes y despersonaliza los eventos. Creo que el primero, reconoce tus emociones, no puede ser muy complejo, sin embargo, sí recomiendo un tiempo a solas, un tiempo en el que tú mismo te encuentres contigo mismo, que tú puedas identificar lo que decía en tus aspectos emocionales, que les des cabida a las emociones, que les des cabida al miedo si existe, a la preocupación por los tuyos si existe, dales oportunidad de que surjan las emociones. Como todos o muchos de ustedes deben saber, siempre nos traen mensajes que necesitamos saber escuchar. Quizás no todos somos diestros en este proceso, pero las emociones nos están diciendo en qué tenemos que poner atención, sin ahogarnos en ellas ni perdernos en ellas. Y por eso el segundo paso sería aclarar tus ideas. Dale espacio a tus emociones y aclara tus ideas. Ayer escuchaba una conferencia con Tom Peters, un hombre muy reconocido en el mundo de los negocios, y decía, si algo necesitamos hoy en día es coaching. Coaching es lo que necesitamos buscar, pero no necesariamente tienes que buscar o no exclusivamente tienes que buscar coaching de alguien externo. Yo te recomendaría, él hablaba obviamente a título personal o en su experiencia personal, busca coaching con tu esposa o con tu esposo. Es decir, o con tu pareja, siéntate y platica de tus emociones, aclara tus ideas en una buena conversación.
Creo que eso puede ayudar mucho. También en una sesión de coaching que tenía recientemente con una persona de una planta que tenía una fuerte sospecha de tener COVID, decía que hiciera el siguiente experimento. Le decía, ¿por qué no haces una lista de las personas en quienes confías, pero que normalmente suelen darte ánimo y una postura positiva ante las situaciones? Y platica con ellos, habla con ellos, platícales cómo te sientes, cuéntales cómo estás viviendo tu experiencia y luego platicamos. Creo que conversar hace que nuestra mente se aclare y conversar con personas en las que confiamos y que confiamos en su criterio nos puede ayudar mucho. Luego fija un criterio. Creo que es muy importante que plantees una postura. ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si pasa aquello qué? Decía al inicio que los líderes tenemos esta responsabilidad cuando estamos en liderazgo incluso para poder ejercer el liderazgo necesitamos poder leer con claridad la realidad. Mientras no la podamos leer con claridad, no tendremos la respuesta adecuada. Y la realidad puede ser con muchas variables y tenemos que ponerlas todas. Entonces, fija un criterio. ¿Cuál va a ser tu postura en esta situación? Y defínela pronto, porque eso te va a ayudar a que dejes de estar tú sumándole ambigüedad a la incertidumbre. Fija tu criterio, toma tu postura y vive con esa postura. Eso te va a ayudar a moverte con velocidad. Y el último que pongo ahí es despersonaliza los eventos. Esta es una trampa en la que podemos caer. La primera lo podemos despersonalizar y lo voy a decir de alguna manera, es que si sucede algo que no queremos, ya lo sabemos, el clásico, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué en este momento? Y es como si el COVID hubiera decidido llegar y decir, fierro con fulano, con sutano, me gusta para comérmelo, ¿no? Como de pronto vienen unas cosas ahí medio extrañas y me va a tocar, le va a tocar, ¿no? Y entonces creemos que se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Entonces algo que está sucediendo en general en el mundo, no está escogiendo ni nada más que simple y sencillamente un proceso natural que está sucediendo. O la otra es despersonalizarlo y pensar que a mí no me va a pasar. Es decir, centrarse nada más en uno mismo y pensar que somos o exclusivos para que nos pase o exclusivos para que no nos pase. ¿Saben ustedes si les va a pasar? No lo saben. Tomen sus precauciones, cuiden todas las recomendaciones que nos dan, hagamos lo que nos toca hacer de manera responsable. Y puede ser que aún teniendo todas las medidas responsables, pueda haber una situación por la que te dé y sí puede pasar. Eso es real. Y creo que eso es por donde tenemos que trabajar. Pero bueno, este es el primer paso, hay que darlo con certeza, hay que empezar por ti. Nuestro segundo paso es cuida de los tuyos. No vamos a estar tranquilos si no empezamos también a tomar decisiones con la gente que nos rodea. Seguramente es la gente más importante para nosotros. Y mientras esta parte tampoco esté clara, mientras esta parte tampoco la hayamos abordado, pues entonces también será parte de nuestras inquietudes. Conversa con ellos, escúchalos, escucha lo que están diciendo, lo que están sintiendo y sobre todo acompáñalos a crear posibilidades. La posibilidad o la realidad de crear un panorama oscuro existe como producto del miedo y tendremos, por lo menos en mi experiencia, tuve que cruzar mi miedo, tuve que entender mi miedo y darle un nombre a mi miedo para saber cómo iba a enfrentar o qué es lo que en realidad me daba miedo de las circunstancias para entonces poder empezar a tener soluciones. Entonces creo que hay que acompañarlos a crear esas posibilidades. Es importante también lo que acabo de comentarles. No pensemos que el liderazgo o los líderes tienen ausencia de miedo. Y eso es imposible. Son seres humanos y entonces no va a haber ausencia de miedo. Necesitas saber cuáles son tus miedos y poderlos trabajar. Una vez que trabajamos en esto, empezamos ya un poco en la parte más de gestión. Administra tus actividades. Planear será una actividad de gran valor en estos momentos. Es un momento se cambiaron las circunstancias y tenemos que empezar a planear nuestras actividades y empezar a lograr resultados o empezar a conseguir las cosas. Es importante llevar una agenda, tener un plan de cómo vas a abordar las situaciones, porque seguramente hay resultados que tenemos que seguir consiguiendo y si nosotros no administramos nuestras actividades, no vamos a poder ni siquiera poder dirigir al equipo a distancia. Y esa parte la necesitamos empezar a hacer.
Si hasta ahorita no has sido muy diestro en la planeación de actividades, es un buen momento, te puedes tomar por ahí un seminario de planeación de actividades o de organización que te puede ayudar. El siguiente punto importante es, eres responsable de tu influencia. Como líderes, sí somos responsables de nuestra influencia y aún en una posición de liderazgo somos responsables de nuestra influencia. Por ahí en Facebook han empezado a subir estas iniciativas de pongamos otras fotos que no sean COVID-19. Sí, porque somos responsables de esa influencia. Entonces, mi recomendación es vibra en otra frecuencia. Hay que preguntarnos, no qué tengo que hacer, que eso es una pregunta muy frecuente, y qué tengo que hacer en este momento. Yo los invitaría más bien a decir, ¿cuál es mi mayor contribución al equipo en este momento? Tenemos que ubicarnos, tenemos que centrarnos en que, aunque en el liderazgo todos somos compañeros de equipo, nosotros tenemos un rol y ese rol es el que tenemos que entender cómo voy a contribuir desde la perspectiva del rol. Y me gusta la parte, como lo explico ahí, es vibra en otra frecuencia. ¿En qué frecuencia estás vibrando? En la frecuencia del mundo se acabó, en la frecuencia de esto, pues no sé qué va a ser de nosotros, en una frecuencia en la que realmente no nos conviene. Si volvemos a la foto de la tormenta, sabemos que tenemos que cruzar la tormenta, tenemos que vibrar en la frecuencia correcta. Y esta frecuencia tiene que ser la frecuencia de la esperanza. Creo que es importante que nosotros vibremos con esa frecuencia, porque cuando tengamos juntas, cuando tengamos todo eso, vamos a transmitir energía. Y por lo tanto, aquí viene la siguiente, que es trabaja con energía. Esta se las recomiendo muchísimo. La gente está desorientada, está confundida, no sabe por dónde va. Yo les recomiendo trabajen con energía. Empiecen sus días con energía. El mundo, las circunstancias del mundo cambiaron, el propósito no ha cambiado. Hay que seguir trabajando con energía, hay que llegar con energía frente a la pantalla, hay que llegar con energía frente al día, hay que levantarse con toda la energía posible y hacer que este día valga la pena. Eso lo recomiendo. Gestión personal y emocional, creo que eso es lo que nos va a ayudar. Muy bien, vamos al siguiente capítulo. Yo no sé cómo van, pero yo supongo que van muy bien, entonces voy a avanzar. Estoy acostumbrado a las conferencias en vivo, entonces pues de pronto los veo ahí si están haciendo gestos o no, y además me estoy portando muy bien porque no estoy diciendo ningún chiste. Sale, vamos al siguiente punto, gestión del equipo a distancia. Y vean, lo puse en amarillo para que quede bien claro. El propósito no cambia, las circunstancias sí. Si se lo pueden poner como mantra, lo pegan en el techo de su recámara, lo pueden poner en el interior de la puerta. Si alguien de ustedes les da COVID y no querían que les diera COVID, pero ya les dio y los tienen encuartelados, pónganlo ahí. El propósito no cambia, las circunstancias sí. Si las circunstancias cambian, nosotros tenemos que estar muy claros con el propósito. Y cuando el propósito no ha cambiado, tenemos que seguir persiguiendo el propósito, aunque las circunstancias cambiaran. Hay muchas maneras de llegar al propósito. El problema es cuando creemos, o la incertidumbre, o gran parte de nuestra angustia es que yo tenía un plan y yo sabía cómo iba a ir ahí. Te cuento algo, no ha cambiado tu propósito. Lo único que ha cambiado es la forma en que vas a llegar. Acéptalo, entiéndelo y empieza a llegar a tu propósito de otra manera. Entonces, si lo quieren pegar ahí en sus muros, en lo que sea, el propósito no cambia, las circunstancias sí. Como el propósito no ha cambiado, necesitamos empezar a gestionar un equipo dejándole claro que el propósito sigue siendo el mismo. Este es el momento en que la misión y la visión de nuestra organización adquiere una relevancia súper importante. ¿Por qué adquiere una relevancia súper importante? Porque ese es nuestro propósito. Porque el propósito es el que nos dice, hay que llegar aquí. ¿Cómo? No sé. Ahorita inventamos, ¿no? Teníamos un proceso y cambió, no importa, hay que seguir llegando al propósito. Entonces, como vamos a motivar a gente, porque vamos a involucrar a la gente a que no pierda de vista el propósito, mi primera recomendación sería enfócate en el ser humano, no en el recurso humano. ¿Sí? Hay que hablar con los seres humanos, hay que centrarnos en el ser humano. Si nosotros los tratamos como recursos humanos, como gente que tiene que terminar las labores, etcétera, va a ser mucho más complicado, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que necesitamos empezarnos a centrar en las personas. Si los empezamos a tratar como personas, entonces vamos a lograr mucho mejores resultados. Me está llegando una pregunta en este momento. A ver, déjame ver si la puedo contestar en este momento.
Sí. Sí, Pedro, me voy a esperar, Pedro. La voy a contestar porque creo que se complementa adelante. Gracias, creo que es muy buena pregunta. Ahorita la contesto al final. Vamos a ver qué significa centrarnos en el ser humano. Primero, acepta la adaptación. A mí, ¿saben qué me parece maravilloso de esto? Es que a mí de verdad que me encanta. Prendes la cámara y cuando prendes la cámara ves al ser humano en una circunstancia que no lo conocías. De pronto ves una fotografía de su familia atrás, de pronto ves que alguien tiene una colección de alacranes, que el otro día estaba viendo una colección de alacranes y decía, oh, qué curado, ¿no? O sea, jamás coleccionaría alacranes en mi vida, pero ahí los tenía y buenos alacranes, ¿no? Unos se ponen gorras de los equipos que le van, otros conoces a sus hijos, ¿verdad? Porque de pronto el hijo no se dio cuenta que estaba ahí en sesión y le brincó encima y te das cuenta que le brincan encima a los hijos. Es maravilloso. A mí me parece sumamente bello poder ver este lado humano de las personas. Creo que va a crear una conexión distinta con nuestros colaboradores y eso a mí me parece muy, muy padre y es la forma de conectarte con el ser humano. Pero también hay que aceptar la adaptación. Estamos trabajando en casa y las circunstancias influyen en el desempeño. No nos hagamos la ilusión de que no va a haber una afectación o no van a influir en el desempeño de las circunstancias. Las personas van a tener, a lo mejor unos tienen hijos más independientes que llegan, se levantan, hacen la cama, se ponen a hacer su tarea y ya, y los ven al terminar y dicen, mamá, ya acabé, yo ahora voy a hacer esto, pues a lo mejor ya o son más adultos o ya están así, o son más independientes, lo que sea. Pero también hay hijos que están esperando ahí que lleguen y les digan y les pongan, todo eso puede pasar y tenemos que entender que esas circunstancias van a influir en el desempeño. Y en parte de lo que me pregunta Pedro, sí, vamos a empezar a dejar el control y esto también parece fantástico. Bendito sea el día en que el COVID hizo que los líderes tuvieran que aprender a dejar el control porque no se pueden meter en la casa de sus colaboradores y decirle, y le haces así, y me hablas acá, ya no, vamos a tener que empezar a confiar y vamos a tener que empezar a trabajar de otra manera y eso va a ayudar muchísimo, aunque de pronto puede parecer que no, al liderazgo, ¿no? Pero circunstancias influyen en el desempeño no va a ser el mismo, grabémoslo, no va a ser el mismo, pero necesitamos lograr resultados. Y desempeño no son resultados, no me voy a meter ahí para no hacerlo más largo, pero desempeño no son resultados. Eh, ¿Cómo podemos hacer para manejar esta adaptación? Favorece la autonomía. Las personas que están en su casa son personas adultas, quieren y saben que tienen que cuidar su trabajo, entonces empecemos a favorecer la autonomía. Una primera idea, escucha sus ideas sobre cómo trabajar en estas circunstancias. Siéntate con ellos y decirles, a ver, propósito no cambia, circunstancias sí. Las circunstancias son otras, nuestro propósito es el mismo. Fierro pariente, ¿cómo le vamos a hacer? Siéntate con ellos y ayúdalos a que se involucren, porque si no van a estar esperando la solución de nosotros y esta solución no la podemos dar nosotros porque nosotros no sabemos qué viven en su casa, cuáles son sus angustias y por eso necesitamos escuchar sus ideas sobre cómo trabajar, cómo proponen que logremos los resultados. Trabaja por metas, fija las metas con ellos, que las metas que vayan a lograr estemos todo el equipo de acuerdo, estemos los individuos de acuerdo en cómo vamos a trabajar por metas, cuándo se tienen que entregar y empecemos a hacer esto. A lo mejor no estamos acostumbrados y bueno, esto nos va a forzar a trabajar por metas y sentarnos y decir, ¿cuáles son las metas del día? ¿Cuáles son las metas del mes? Y antes, si a lo mejor lo quisimos hacer, pues hoy las circunstancias nos obligan y nos va a dar mucha ayuda también en nuestro liderazgo si empezamos a trabajar por metas. Por supuesto, aprovecha para formar, los tiempos son diferentes y esto puede ayudarnos a empezar a formar gente. Nos puede ayudar a identificar qué oportunidades de las que no habíamos abordado y ponernos de acuerdo, quizás es una de las metas. Oye, ¿por qué no aprovechas para tomarte ahorita un curso de Lean en línea? ¿O por qué no aprovechas ahorita para reforzar algunos conceptos de ingeniería? Porque cualquier cosa que pueda hacer en este momento seguramente nos dará una ventaja cuando regresemos a las operaciones o simple y sencillamente para trabajar mejor. Otra parte muy importante en la gestión del equipo es mantén comunicación constante. Y pongo algunos capítulos importantes aquí y es mantén comunicación constante sobre ellos y empiezo primero sobre ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia?
porque luego nos entra, a todos nos puede entrar el pánico, algunos ya lo habrán vivido, que no respiran o no les llegan los olores y ya me dio COVID, ¿no? Y a lo mejor pues eres alérgico y no te acordabas, que todo puede pasar ahorita, ¿no? Entonces, creo que es importante que primero hablemos sobre ellos, hablemos sobre el trabajo y hablemos sobre la situación. Hablar sobre la situación es escuchar cómo se sienten también, ¿no? Y ayuda un poco a desahogarse, sin dedicarle demasiado tiempo, pero sí ayudar a que se desahogue. También nos ayuda a saber qué está pasando en la mente de nuestro equipo y eso nos ayuda a que estemos pensando cómo está el estado emocional del equipo y qué energía tengo que aportar. Voy a la última parte para que después podamos entrar a las preguntas. Frente a la ambigüedad, creatividad. Puedo contarles por experiencia que en 23 años, 24 años de trabajo, si algo he tenido que vivir es ambigüedad. Normalmente, y si tenemos gente que ha abierto un negocio aquí entre quien nos escucha, por ahí vi a gente que sí, que conozco que ha tenido un negocio, etcétera, pues hay muchas cosas ambiguas, ¿no? O sea, cuando vas a abrir un negocio, hay muchas cosas ambiguas. Quisiéramos tener un mundo certero y en realidad la ambigüedad siempre ha existido, sobre todo solo que ahora aumentó. Pero yo siempre he creído que frente a la ambigüedad, creatividad es nuestra mejor herramienta. ¿Cómo utilizarla? Primero les diría, y esto es como un mantra que usamos en Genera, para cada obstáculo una estrategia. Siempre que se presente un obstáculo, siempre aparecerá una estrategia con la que podamos ir más allá del obstáculo. Esto es una ley. Siempre hay una estrategia. La estrategia requiere de creatividad a veces. La creatividad es la madre de las soluciones. Entonces, definitivamente, para cada obstáculo necesitamos una estrategia. Si hay un obstáculo, siempre, si pueden, este segundo mantra podría servir muy bien. Lo pueden pegar abajo del primero. Por cada obstáculo que venga, piensa, piensa, piensa. Diría Fátima que me enseñó así, osito pu piensa, ¿verdad? Porque así pensaba el osito pu. Hay que pegarse en la cabeza y, a ver, ¿se fue el sonido? Aquí me parece. ¿Alguien me puede confirmar si nada más se fue el sonido a alguien o si se le fue a todos? Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, nada más fue una persona. Gracias. Entonces, bueno, estábamos en el osito Pu. El osito Pu, por cada obstáculo, una estrategia. Piensa en esto. Siempre hay una estrategia para cada obstáculo. Ahora, ¿cómo lo trabajamos en liderazgo y cómo se liga a los otros dos conceptos que teníamos antes? Primero, hay que pasar de confianza en las circunstancias externas a confianza en las capacidades internas. Esto es importantísimo. Lo que ha cambiado es que ahora no vamos a poder tener confianza en las circunstancias externas. No está claro lo que está pasando en las circunstancias externas, pero está claro en nuestras capacidades internas. Entonces hay que volver a Napoleón Bonaparte. No te puedo asegurar que vayas a vivir, pero te puedo asegurar que si lo que viene después de la batalla va a ser muy bueno para todos. Claro que es sumamente valiente tener que decir esto, pero no te puedo asegurar nada, pero te puedo asegurar que lo que estamos haciendo, el propósito que perseguimos es superior a lo que está pasando. No quiero decir que sea fácil, pero creo que es importante darles confianza en las capacidades internas. Afortunadamente no es una guerra, afortunadamente no es una cuestión del 100% de vida o muerte. Hay un riesgo, el riesgo existe, tenemos que saberlo, pero afortunadamente no es algo que tenga que terminar necesariamente así. Pero necesitamos darle confianza en las capacidades internas. Quiere decir, nosotros podemos salir adelante. Por eso creo que si no podemos darle certidumbre a lo que va a pasar, sí podemos dárselas en que tendremos una solución. Yo les recomiendo, fomentemos en el trabajo en equipo esta idea de que podemos encontrar soluciones. Y aquí les van algunas ideas de cómo podemos hacerlos. Número 1, plantea todos los posibles escenarios. No le saquemos. Así, claramente, no le saquemos. Vayámonos desde el más terrible, horrible, no deseado. Tenemos que empezar por ahí. Si no nos gusta, pues no hay de otra. Existe esa posibilidad. No le dediquemos tampoco todo el tiempo a comernos el cerebro, pero plantea todos los posibles escenarios.
¿Por qué? Porque es importante que tengas una respuesta ante todos los posibles escenarios que pueda vivir tu equipo, tu organización. Hay que plantearlos. A mí me ha tocado estar en conversaciones con gente que están en posición de liderazgo y un escenario es que muriera alguna de sus compañeros o que muriera alguien cercano o que muriera alguien de su equipo. Es un escenario terrible, pero tendría que plantearse. Y tenemos que tener más o menos, por lo menos en la imaginación, jamás va a ser igual, pero ya pasamos una parte del trago amargo, si es que esto es posible, pero sí tenemos que plantearlo. Plantea todos los posibles escenarios, pero no todos los posibles escenarios son oscuros y por supuesto hay que ver la luz dentro de la oscuridad. Si dentro del escenario no buscamos la hoja verde, no vamos a poder plantear soluciones de valor. Una vez que estén todos los posibles escenarios, haz ejercicios con tu equipo de cómo enfrentar cada posible escenario. ¿Sí? Sin ser ni alarmista ni nada por el estilo, pero sí posibles. Cuando los líderes, cuando los colaboradores vean que hay soluciones y nosotros los ayudemos a centrarnos en las soluciones, entonces van a empezar a tener esperanza. La esperanza se acaba cuando nosotros creemos que no hay nada más que hacer, cuando nosotros pensamos que hasta ahí llegamos. Pero cuando vemos esperanza y la esperanza está en mí, entonces el poder y la autonomía va a crecer. Y eso es lo que puede suceder. No tenemos todas las respuestas, entonces les recomiendo, lee mucho y diverso sobre soluciones a problemas similares. ¿Sí? Busca en otras industrias, qué han hecho en otras industrias y no necesariamente en este momento. Yo también les podría recomendar que busquen en el pasado, qué han hecho en problemas similares en el pasado, qué han hecho en otras naciones para resolver. La creatividad se alimenta de las ideas de muchos, no de las ideas de uno. Entonces, creo que esto es importante. Lee, busca soluciones, busca cómo los solucionaron en la fiebre española, busca cómo solucionaron un problema de desabastecimiento de agua, cosas que te abran la mente a buscar soluciones que no tengas ahorita en la cabeza. Y por último, muy importante, no trabajes con ilusiones, trabaja con realidades y crea. ¿Sí? Esto creo que es importante. Nosotros podemos quererle dar aliento a un equipo, pero el aliento no puede ser una ilusión de algo que no necesariamente va a suceder. Tenemos que darle aliento en que ellos y nosotros somos capaces, en que nosotros tenemos la energía, la creatividad, en que nosotros vamos a vivir miedo, pero lo vamos a pasar, en que nosotros vamos a tener emociones que no queremos, pero lo vamos a pasar. Eso es temporal, es parte de la respuesta natural de tu organismo. Pero lo que viene después es tu capacidad de resiliencia, de ponerte de pie, de seguir adelante. Entonces, no les vendamos ilusiones, vendámosle fortaleza. Ayudemos a que encuentren su fortaleza y su capacidad para salir adelante. Por eso creo que trabajemos con realidades y ayudes a crear. ¿Sí? Nuestro poder creativo se puede despertar. Por supuesto, sí creo en esto, si no, no lo haría, ¿verdad? Creo en que hay que trabajar en desarrollar habilidades creativas, por supuesto que creo en ello y he estado incluso, les confieso que he estado pensando mucho en cómo poder, en la solución para trabajar en un taller de creación de soluciones, que estamos muy cerca de hacerlo, para hacerlo a distancia y hacer que sea muy, muy enriquecido. Y por último, pues para cerrar, les dejo aquí esta plantita, otra vez, en medio de donde parecía que no podía crecer, en medio de donde parecía que no podía florecer, para decirles aprovecha al máximo esta oportunidad. Mi experiencia es que después de situaciones que yo juzgaba como oscuras y como caminos sin salida, siempre, absolutamente siempre, he encontrado cosas maravillosas después. Siempre ha sido esa mi experiencia. Por eso me animo a decirles, he pasado por tormentas, he pasado por los rayos, he tenido la duda de seguir caminando y siempre, siempre con la fe en que va a venir algo mejor, sigo caminando. A lo mejor soy muy necio, les voy a pedir que eso no lo confirmen en el chat, por favor. Pero siempre he encontrado al final que empieza a florecer cosas increíbles en la vida. Y creo que eso es donde tenemos que centrarnos. Siempre habrá una situación que pasar, ni modo, todo es temporal, lo dicen muchos libros. Creo que nuestro trabajo como líderes es brindar esa esperanza.
Muy bien, cierro ahí mi participación. Podemos empezar a las preguntas. Entiendo que tenemos alrededor de 15 minutos de preguntas. Era más o menos una hora de exposición de mi parte y podemos empezar a las preguntas. Contestaré primero la de Pedro y luego, que es la primera que llegó, porque creo que no la contesté de todo, y luego empiezo a contestar. Déjame encontrarla, Pedro. Ok. Me dice Federico, ¿se esperaría una transición de cultura de control de líderes a equipo a una cultura de confianza debido a los aprendizajes buenos y malos del equipo a distancia? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, yo creo que lo mencioné, Pedro. Espero que sí haya quedado así. Sí, por supuesto, estamos en una transición de control, gracias a Dios. Es muy necesaria, ya era necesario que empezáramos a soltar el control los líderes, empezáramos a desarrollar la gente de una manera más creativa, menos reactiva, y creo que eso va a suceder. Eh, estoy convencido de que sí, sí va a suceder eso, Pedro. Este, creo que con eso estoy contestando. Si aún no sí, no. Si aún no lo contesto, me escribe sí, Pedro. Obdulia Rodríguez, Federico, ¿y cuál es tu recomendación cuando un líder ha sido diagnosticado positivo para mantener esa comunicación y motivación? Eh, a ver, otra vez. ¿Cuál es tu recomendación cuando un líder ha sido diagnosticado positivo? ¿Cómo mantener esa comunicación y motivación para mermar el ánimo del equipo? Yo creo que empezaría primero por con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Enfrenta primero solo esta realidad. No es momento de ir tú y enfrentar al equipo con esta realidad mientras no te hayas aclarado, ¿verdad? Me han tocado dos personas que tienen COVID, con las que tengo coaching, y lo primero que es preguntarles cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo, cuáles son tus temores, ayudarlos a que aclaren. Y una cosa que me pareció sumamente interesante es que uno de ellos me decía, pues no me vas a creer, pero yo no me siento tan mal, ¿no? O sea, necesitamos empezar a hacer eso y después ya poder empezar a platicar. Entonces, primero ubica cómo está tu enfermedad, qué tan fuerte es esta enfermedad. Yo recomiendo, quienes no tenemos todavía esta enfermedad, hagámonos fuertes en todos los sentidos, físicamente, anímicamente. Eso nos va a ayudar a que sea mucho menor, ¿no? Si está más grave, pues empecemos a trabajar. Yo recomendaría la ayuda de a lo mejor de algún psicólogo. Si entran en un estado de ansiedad, sí lo recomiendo, ¿verdad? Hay que ir rápido por las soluciones desde mi punto de vista y entonces empezar a resolver, ¿no? Eloísa Rivera, ¿cómo podemos conectar al personal que está en home? Voy a ponerle aquí, responder vivo. ¿Cómo podemos conectar al personal que está en home office y no se olvide que es parte de la organización? Yo recomiendo que pongas juntas, ¿verdad? Si no, puedes hacerlas por Zoom, por teléfono. Y puedes enlazarte, hay muchas maneras de enlazarte. Y aunque sea la junta, al principio empieza por cómo están, cómo se sienten, cómo les ha ido, cómo está su familia. Y no necesariamente luego lo tenemos que ir al trabajo. Este es un error que cometemos muchos los líderes. Ok, ¿cómo va el trabajo? Puedes tener hasta 2 o 3 conversaciones de cómo están, ¿verdad? Y con eso empezamos a crear este vínculo, ¿no? Espero haber contestado. Me llega otra pregunta, pero por el chat. Pedro me pregunta, en tu opinión, ¿cuáles cualidades de liderazgo serán más trascendentes en estos días y cuáles podrían convertirse en irrelevantes? A ver, yo creo que ahorita una cualidad muy importante es conectarse con la gente, ¿verdad? Eh, ahorita la parte más importante es reconocernos personas, hacer esta empatía, saber que estamos viviendo todos, saber que todos lo estamos viviendo. El trabajo es parte de las circunstancias, ¿no? Muchos podremos incluso después de esto o cambiar de trabajo o cambiar la forma en que trabajamos. Pero por ahí decía alguien, vamos a ser recordados por cómo tratamos a las personas en estos momentos. Creo que esa es una parte muy importante. Una habilidad de empatía, de conexión, de colaboración, creo que sería muy, muy importante. Espero contestarte, Pedro, si no.
Denise, la buena actitud siempre ayuda a mejorar cualquier situación. Ya, gracias. Creo que es nada más un comentario, ¿verdad, Denise? La buena actitud siempre ayuda a mejorar cualquier situación difícil que estemos enfrentando. Sí, por supuesto, hay que entrarle con todo, ¿verdad? Pregunta. A ver, déjenme ver porque está llegando por los dos lados. A ver, Oscar Soto me pregunta, Federico, ¿visualizas que se formalicen los trabajos a distancia, home office, explotación de tecnologías? ¿Y cómo visualizas los cambios en las situaciones financieras? Sí, yo sí creo, esto va a ser maravilloso también para darnos cuenta. Hay una definición que a mí me encanta para entender lo que está pasando con la tecnología. El trabajo no es un lugar al que vamos, el trabajo es algo que se hace. Entonces, cuando nosotros comprendamos que el trabajo es algo que se hace, no importa el lugar en el que estemos, definitivamente va a cambiar la forma en que trabajemos. Y esto nos va a dar mucho más flexibilidad y también mucho más creatividad, que es una tendencia. Entonces, yo sí creo que se va a cambiar. Hay otra pregunta, voy a ir una y una. ¿Cómo se hace cuando tienes colaboradores renuentes a trabajar por esta situación? Voy a responder. ¿Cómo se hace cuando tienes colaboradores renuentes a trabajar en esta situación? Empezaría, Abraham, por decirte escucharlos. Hay que escuchar su renuencia. Mientras más los escuches, dedícales al principio tiempo para escucharlos. No te vayas luego al trabajo. Escúchalos, que se sientan en cierta manera abrazados en estas circunstancias y eso creo que les puede ayudar. ¿Cuál sería el desahogo del líder que está llevando sobre sus hombros esta situación en su empresa? Gracias. ¿Cuál sería el desahogo del líder que está llevando sobre sus hombros esta situación de su empresa? Yo recomiendo ampliamente y si gustan, con todo gusto abrimos un panel. Hay que platicar, hay que abrir un panel, hay que hablar de nuestras experiencias. Podemos abrir, Fátima ahí también nos está escuchando, podría ser un camino muy bueno, abrir al diálogo y platicar lo que nos está saliendo mal y lo que nos está haciendo mal. Bien, perdón. Yo creo, y hay que estar seguros, muchas cosas nos van a fallar en el camino, ¿eh? Muchas cosas nos van a estar saliendo mal. Entonces, no hay que tener miedo a que nos salgan mal, rectificar rápido, me equivoqué, no salió por aquí, hay que cambiarle, hay que aprender, estamos en un proceso de aprendizaje y 9 de cada 10 cosas nos van a salir mal, entonces reunirse con otros líderes, platicar con ellos y con mucho gusto les dejo mi teléfono y háblenme y platicamos un rato, todos estamos aprendiendo y aprendemos juntos. Federico, ¿qué recomiendas para motivar al equipo en pensar y motivarse con la idea de que no podemos salir de esta coyuntura igual? No, casi la entiendo. ¿Qué recomiendas para motivar al equipo en pensar y motivarse con la idea de que... Rosa. Rosa, estoy tratando de contestar tu pregunta, pero no la entiendo. Si me la puedes aclarar un poquito más escrita, por favor. Alfredo García. ¿Cómo mantengo el ánimo en mi equipo de ventas externas? Solo ganan por comisión y ahorita el mercado, como sabemos, no ayudan en nada. Alfredo, ¿tienen posibilidad de vender por vía web? ¿Tienen posibilidad? Hay ahorita herramientas maravillosas que se pueden hacer. Obviamente, ahorita la creatividad puede empezar a suceder. Yo te recomendaría que encontraras herramientas web. Yo he empezado a encontrar herramientas web increíbles. Clávate ahí. Y ayer nos daban retroalimentación de que sienten que están como si estuviéramos en vivo. Entonces, eso creo que puede servir. De todos modos, puedo dejar a mi teléfono al final si te puedo ayudar en algo más, ¿no? Pero yo recomendaría primero explorar herramientas web y ayudarlos a la gente a encontrar soluciones. Mm, Mauricio, ¿qué tal? ¿Hasta qué punto como líder deberías abrirte con tus colaboradores en esta situación? Totalmente. Sé transparente, Mauricio. Hay que ser transparentes, pero claros. Es decir, decía al inicio de esto, fija tu postura, ya ten tu postura clara, esta es mi postura, me siento tranquilo conmigo mismo, me siento certero, es decir, mis emociones están organizadas y ordenadas, ya puedo empezar a hablar, ¿no? Entonces, hay que ser transparentes, esto me preocupa, esto es la situación. Si tuviste miedo y crees que sirve, porque tampoco hay que no necesariamente decir todo, pero si tuviste miedo y cómo lo resolviste y ves que algo puede servir, fierro, vamos a darle. Hay que ser humanos, hay que ser conexión. Los líderes no somos seres superiores a nuestros colaboradores, nada más tenemos un punto, ¿verdad? Pero no somos ni superhombres ni nada por el estilo. ¿Sí?
Me queda otra pregunta, vamos a ver. Espérame, ¿por qué? Ok, ¿cuál es tu recomendación de cómo recibir a los empleados en el inicio de actividades después de que termine esta cuarentena? Alfonso, muy buena pregunta. Hemos estado trabajando con algunas empresas en hacer los escenarios. Yo te recomendaría que empecemos a planear desde ahorita y por eso decía que es una actividad importante la planeación. Hay que empezar a planear desde ahorita. A ver, ¿cuándo son los posibles escenarios para llegar? ¿Cómo va a estar esa gente? Por eso también es importante que estemos platicando con ellos para que nuestro escenario se vaya ajustando. Y obviamente vamos a tener que redoblar esfuerzos, pero nosotros tenemos que también mostrarles las nuevas posibilidades que se abrieron. Nuestra mente tiene que estar trabajando en nuevas posibilidades, nuevas posibilidades. ¿Cuántas posibilidades se abrieron? Y con todas esas, llegar y plantearlas, ¿no? Porque hay gente que definitivamente no va a poder ver, no va a poderlas ver. Ok. Espérame porque me llegan por todos lados. Ahorita te contesto, Alfredo, porque dices que es mercado de la construcción. Claudia Quiroz me pregunta, Federico, muchas gracias por tu presentación, me encantó, ¿nos podrán dar favor por compartir la presentación? Sí, gracias, creo que eso lo chequen ahorita. Recomendaciones para mantener motivados a los miembros del equipo, Cristina escribe. Vuelvo al punto, escucha, 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 las emociones salen hablando. Hay que escuchar al equipo y una vez que lo escuches, puedes empezar a buscar soluciones. Pero yo también te recomiendo muchísimo. Escucha, pero no les digas qué hacer. Escucha, pero no les des recomendaciones del todo. Si los ves que realmente su miedo o su ansiedad es grande, trata de buscar un profesional. Creo que hay cosas que no nos corresponden ya resolver. Y busca un profesional y entonces recomiéndale, oye, a lo mejor esto te puede ayudar porque hay que ser también muy humanos en el sentido de saber que pues pueden vivir mucho miedo y que habrá que ayudarles de manera profesional, ¿no? Tiene otra pregunta, dice, ante los constantes cambios e indicaciones, ¿cuál es la recomendación para motivar el personal y no se desesperen? Pues espero haberla contestado ya, pero informarnos, yo les recomendaría estar escuchando información que nos ayude a tener perspectiva y pues fomentar esta capacidad de ver el propósito. Yo creo que casi todo lo que me preguntan nace del primer paso, ¿no? Escucharte, escucharte y escucharte. Creo que son todos, no hay más preguntas. Ya no me llegan más preguntas. Nada más no pude contestar a Alfredo, es el mercado de la construcción. Tendría que analizar en específico. Sí, hay más preguntas, perdón, hay un chorro de preguntas que estaban abajo. Ahorita, Alfredo, creo que sí tendríamos que usar creatividad, pero creo que sí puede haber muchas soluciones. ¿Cómo debe actuar un líder cuando... No, ya. ¿Cómo debe Juan Puga? ¿Cómo debe actuar un líder cuando en ocasiones no hay buen clima en el equipo y no se preste a que les dé razón alguno de ellos? Juan, ¿qué va a hacer a las 4? Porque tenemos una charla de por qué fallan los equipos, Juan. Creo que, creo que te podría ayudar, te podría ampliar la respuesta, Juan, porque ahorita sí podría tener, estaría muy larga esa respuesta. Pero a las 4 tenemos una charla también gratuita. Ahorita veo cómo se las podemos comunicar. Un segundito, por favor. ¿Tienes programada una charla como esta para vendedores? Dado que ahorita el tema es cómo vendemos en estas circunstancias. No, Rosa María, no tengo una charla. Ahorita pongo mi correo a ver si podemos organizar algo. A ver si podemos, ahorita le pido, Fátima, y tú creo que puedes contestar ahí y poner nuestros correos, ¿verdad? Para que lo puedan ver ahí. Ok. Marina, ¿de qué manera apoyamos el equipo para reducir el estrés? Además, el virus hay múltiples actividades sucediendo en casa, y a la par mucha distracción, mamás con niños, escuelas, etc. Bueno, Marina, mi recomendación sería, lo decía hace poco, mira, dales normalmente no sé cuánto tiempo tengan ya que entraron al home office. Primero, no esperes los mismos resultados. Nosotros tenemos que bajarle a la presión. Y en la presión estamos... nos estamos primero, cuando platiquemos con ellos, es que te platiquen un poquito de sus circunstancias, cómo están tus hijos, con qué has lidiado ahorita, para también ayudarlos un poco a cómo ayudarlos, cómo guiarlos en trabajar en estas circunstancias, ¿no?
Y una vez que lo hayamos escuchado, quizás poderle darle algunas ideas de cómo lograr el objetivo. También creo que es muy importante, Marina, si les ponemos metas, si junto con ellos ponemos metas, decir, ok, oye, yo no conozco tus circunstancias, qué tan complicado, a veces qué tan emocionalmente estás implicado con atender a alguien, ayudar a alguien. ¿Qué te parece si vamos poniendo metas y fijamos para cuándo? Para que entonces ellos puedan, para que entonces ellos puedan encontrar soluciones a lo que están viviendo. Espero que con eso te haya contestado. Rosa, déjenme, se me perdió el mouse. Rosa Torres, pensando en positivo, el COVID-19 nos ha enseñado mucho, ¿sí? ¿Qué recomiendas para influir en el equipo para determinar qué cambios puede hacer o prepararse para hacer? Para que todo esto haya valido la pena, no podemos salir de esta coyuntura igual. Ok, voy a responder a la pregunta de Rosa. No, yo creo que no vale la pena salir de esta coyuntura igual, Rosa. Lo que recomiendo para influir en el equipo es a lo mejor empezar a hacer algunas cuestiones de lecturas en vivo, a lo mejor cambiar nuestras juntas, si no todas nuestras juntas son de trabajo, decirles, muchachos, vamos a hacer una reunión de creatividad, vamos a hacer una reunión vamos a leer un libro juntos sobre tal cosa, vamos a aprovechar para prepararnos en esta área que estaba deficiente. O sea, vamos ayudándolos a trabajar juntos y que vean que el propósito no ha cambiado y que las circunstancias son lo que cambió. Con ideas creativas creo que podríamos lograr mucho. Berenice, ¿consideras que los bonos económicos que están dando al personal que vayan a elaborar en estas situaciones sean convenientes? Pues sí. A ver, este es un tema súper complicado, Berenice. Desde el lado humano, sí. Por supuesto, pues no son ellos los que están, no son los colaboradores los que están faltando. Yo te puedo decir que incluso cuando empezó esto del COVID-19, lo que nosotros hicimos fue darles una semana adicional de sueldo. Tiene que ver con nuestras políticas anteriores, pero podríamos haber dicho, oye, no, ¿sabes qué? Ahorita con la situación. Y no, creo que al contrario, ellos tienen que sentir que están apoyados, pero también que se hagan responsables de esto, ¿no? Pero creo que sí, mira, alguien me preguntaba, hace poco un cliente me preguntaba también en una sesión de coaching, me decía, yo creo que voy a tener que recortar nómina y demás. Le decía, antes de hacer eso, analiza qué te va a salir más caro. Contratar gente nueva, entrenar gente nueva, que se vuelvan a enganchar, etcétera, a encontrar otra forma de reducir gastos. Incluso, plantéale a tu gente, ¿cómo reducimos gastos? Hay que ser muy transparente. O sea, si seguimos con estos gastos, no la vamos a armar. ¿Cómo reducimos gastos? ¿Qué podemos hacer? Antes de llegar por ahí, creo que hacer que el equipo sea parte de la solución puede ayudar. ¿Cómo crees que las empresas pueden recuperarse económicamente en un mediano plazo? Bueno, ¿cómo creo? No tengo una solución. Incluso yo estoy buscando la mía, pero les voy a dar algunos tips. Es el momento de leer Estrategias de Océano Azul, definitivamente, es el momento de leerlo. Es el momento de leer Sun Tzu y el arte de la guerra. Les van a traer todas las ideas que se les van a imaginar. Es el momento yo les sugeriría, asuman que nada va a ser igual. Esa sería mi primera recomendación. Asuman que nada va a ser igual y entonces empieza a plantear, a ver, si nada fuera igual mañana, ¿cómo vendería? Si no volviera a regresar a lo mismo, ¿cómo le haría? Les aseguro, casi se los firmo, que si trabajan creativamente en esa solución, van a empezar a encontrar solución. Un pecado ahorita sería asumir que todo va a volver igual y mantengamos la esperanza que, yo en 15 días ya estamos todos igual. Y si no es así, entonces empieza a explorar tus otros caminos. Si llegan los 15 días y todo volvió igual, pues cierras el apartado que hiciste creativo. Pero lo más seguro es que vas a encontrar cosas que antes no se te habían ocurrido, ¿no? ¿Por cuál medio será la charla? Está contestado, lo de la charla creo que está contestado lo de la charla de las 4 también es por Zoom, está contestado creo que en el del chat, ¿verdad? Leer mucho sobre soluciones. ¿Qué libro podrías recomendarnos? Miren, hay uno que se llama Si no está roto, rómpalo. Es un libro de creatividad muy, muy bueno.
Hay otro libro de creatividad muy bueno que se llama De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. También muy bueno. Hay un libro que se llama Mente de liebre, cerebro de tortuga. Todos ese tipo de libros nos va a ayudar a estar pensando diferente. Híjole, no le puse responder en vivo, pero espero que se esté oyendo. No le puse responder en vivo, pero espero que sí se hayan oído. ¿Qué tal sobre el tema que comentaste, leer mucho sobre soluciones? Ah, ya, creo que recomendé libros. Espero que sí, sí se hayan escuchado. Muchas gracias, Fernando. Este, si es una empresa, si se extiende el periodo de la empresa, se van al pago mínimo en prestaciones, ya que la ley federal del trabajo solo contempla el pago de 30 días. ¿De qué manera se lo podemos plantear al personal? Diana Laura, it is what it is. Creo que la gente va a estar informada, va a ser una situación difícil, eso sí te puedo decir, va a ser una situación difícil, pero hay que decirle las cosas como son. Si algo merece toda la gente ahorita es verdad y respeto, sin adornos, pero sin descaro. Verdad y respeto. La situación está así. Hay que centrarte mucho en ti, es decir, que te escuches mucho a ti, cómo te gustaría que te dieran esta noticia, pero también respetar, inclusive que las personas se puedan enojar. Es que habrá que respetar que las personas se pueden sentir enojadas porque eso les va a incomodar en su vida. Eso no hay remedio, no hay manera de cambiarlo. Pero hay que decírselos como es, porque decir las cosas como es parte del respeto. Muy bien, creo que acabé con todas. Wow, muchísimas preguntas, gracias. Eh, la presentación, claro que se las podemos compartir. Nada más les pido derechos de autor, todas esas cosas, que las cuiden. Si la van a usar, no quiten nuestros logos. Eso se los pediría, por favor. Es trabajo de mucho tiempo que les pediría que lo cuidaran así. No sé si me falta alguna. ¿Cómo y cuándo enfocarse, Pedro Rivas, cómo y cuándo enfocarse en resultados que finalmente se necesita sin perder la vista esta empatía necesaria? ¿Se vuelve todavía más relevante el enfoque en el porqué y la visión o tendremos que ir experimentando? No, yo creo que hay que enfocarse en resultados ligados a la visión. Creo que hay que hacer esta reflexión con el equipo, Pedro, mientras más puedan ellos reflexionar junto contigo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son estas circunstancias? ¿Ha cambiado nuestro propósito? ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese propósito? Creo que eso es lo que hay que hacer, Pedro. Es mantenernos conversando con el equipo con respecto al propósito y cómo no ha cambiado. Y que ellos mismos planteen las ideas. La gente no los tratemos como que están ajenos al problema. Ellos están involucrados en el problema y hay que involucrarlos en la solución, ¿no? Recomendaciones para mantener motivados a los equipos, pues podría dar muchas, el tiempo se me está agotando, pero empezaría por mantente tú muy, muy motivado, encuentra tus motivaciones para que las puedas transmitir. Bueno, vamos a cerrar. Hay por ahí una encuesta de mejora continua, que es importante que llenen. Se los agradeceremos mucho para que nos puedan dar toda la retroalimentación que sirva para Itaque para nosotros. Y nosotros vamos a seguir teniendo pláticas. Ahí les dejamos algunas ligas. Muchas gracias. Espero que les haya servido y les haya sido de mucha utilidad.